La gasolina premium en la semana que va del 14 al 20 de marzo, que subió 5 pesos, se estará vendiendo a 295 pesos el galón. La gasolina regular aumenta también 5 pesos y estará a 277,50. Amigos de las exclusivas de José Peguero, en la República Dominicana se anunció ayer a través del Ministerio de Industria y Comercio que los combustibles van en aumento, específicamente la gasolina premium, la regular, el gasoil, así como también el gasoil óptimo, el Aptur, entre otros combustibles debido al conflicto que hay entre Estados Unidos, Irán e Israel y sobre todo porque se han empeorado las condiciones en que se transporta el petróleo por el estrecho de Hormuz, algo que había advertido justamente el economista que está en la línea telefónica, Raúl Ovalle Marte, quien es director de la carrera de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo. Y con él queremos saber, Raúl, puntualmente, porque sabemos que tú estás bien ocupado, ¿por qué en la República Dominicana permaneció invariable el precio del combustible cuando el petróleo se mantuvo por debajo de los $60 en ocasiones, por debajo de los 65, y ahora Industria y Comercio hace este ajuste que le da durísimo en el bolsillo de los dominicanos? Sí, hola José, un gusto y un saludo para toda tu audiencia. Es importante que se sepa que hay una política de Estado reflejada en el presupuesto nacional de subsidios a los hidrocarburos. En el caso del año 2026, estos subsidios estaban presupuestados en alrededor de 12.000 millones de pesos. Eso más o menos implica un promedio semanal de poco más de 200 millones de pesos a la semana para mantener el precio del petróleo invariable. Por supuesto que si por alguna razón el precio del petróleo termina en niveles inferiores a los que se presupuestaron, entonces eso permite que el gobierno pueda gastar menos en ese subsidio. Como referencia, el precio que se ocupó para el presupuesto del 2026 fue de aproximadamente $48 el barril y actualmente estamos más cerca de los 90, alrededor del doble de ese nivel. Y eso está colocando una presión sobre las cuentas fiscales, donde el propio ministro de Industria y Comercio ha expresado que se están gastando ya no los 200 y tantos millones semanales a un precio de los $48, sino alrededor de 1.500 a 1.700 millones de pesos semanales para poder tener un precio de combustible que incluso ya refleja un aumento de, como bien mencionaste, en algunos casos 5 pesos, etcétera. Entonces esto es una consecuencia natural de la situación internacional. Es importante saber que si el ministerio no hiciera esto y mantuviera los precios fijos como estaban antes del conflicto, entonces todo esto se iba a reflejar en un aumento entonces de esa partida presupuestaria y por lo tanto del déficit fiscal. Y no ayuda el dinero, el préstamo del que hacíamos referencia a la entrega pasada de cerca de 2.700 millones de dólares que tenía líquido el gobierno, que había tomado antes de que estallara esta crisis, no pudiera destinar exclusivamente para los combustibles ese dinero y que no se sacrifique al pueblo dominicano. Sí, yo pienso que el gobierno tiene mecanismos para financiarlo. El tema es qué tan sostenibles son estas políticas. Aquí hay que reconocer el grado de incertidumbre en términos del tiempo que va a durar este conflicto, porque no es lo mismo mantener estos subsidios por semanas que, por ejemplo, mantenerlo durante meses o incluso años si es que este conflicto se extiende, que es la gran pregunta que habría que hacerse. Yo creo que las medidas que está ocupando el gobierno en ese sentido son prudentes desde el punto de vista fiscal. Claramente tienen impactos lastimosamente para los hogares dominicanos y quizás debería pensar o considerar el gobierno moverse hacia un esquema mucho más focalizado, más enfocado en los hogares
de bajos ingresos, más vulnerables, y quizás reducir el subsidio generalizado hoy hacia hogares de mayores ingresos que tienen más mecanismos para poder mitigar esta situación internacional. Bueno, y entonces lo preocupante de todo esto, Raúl, es que tú bien lo indicaste en esa entrega que invitamos a todos ustedes, los que no hayan podido verla, de que realmente lo difícil aquí, y lo reiteraste también al inicio de esta conversación, es lo que pueda durar este conflicto, y aparentemente no va a ser algo sencillo, porque a pesar de que Estados Unidos e Israel están bombardeando constantemente a Irán, Irán está respondiendo, atacando a sus vecinos, y también atacando a infraestructuras incluso petroleras que transitan a través del estrecho de Hormuz, a esas embarcaciones, a esos buques. Incluso se retiraron hasta los seguros, que no quieren entonces, ante tanto riesgo, transportar ese petróleo dándole el seguro para que puedan pasar por allí, lo que hace también que sea mucho más difícil que ese 20% que transita pueda moverse. Y lo peor, para que tú ya entonces continúes con tu ruta, que sé que tienes otras cosas, es que a pesar de que se liberaron reservas de petróleo de Rusia en última instancia y también del G7, el petróleo sigue en aumento. Esto es debido a esta gran incertidumbre. Mira, hay varias cosas ahí que tú mencionas y yo quisiera partir con la persistencia del conflicto. En general, las guerras son eventos muy dinámicos, hay restricciones políticas internas de los países que están involucrados, hay objetivos que son diferenciados y en este caso tenemos a Estados Unidos que tiene ciertos objetivos que no necesariamente son compatibles o idénticos con lo que tiene Israel, que también hay que pensar en los objetivos que tienen los países del Golfo que también están siendo atacados y el propio Irán, y todo eso, insisto, hace que tratar de predecir se vuelva muy complejo. Sin embargo, un marco útil para tratar de entender si estamos en una fase de continuación o una fase en la que se puede decir que el conflicto se irá reduciendo en el tiempo, es preguntarnos si las nuevas acciones que cada uno de los participantes están realizando implican una escalada o una desescalada del conflicto. En la última noticia que salió pública desde Casablanca, Estados Unidos había bombardeado unas facilidades en una isla que tiene Irán, donde concentra cerca del 90% del petróleo que refina, que está al noroeste, que se llama la isla de Karg, y esto constituye una escalada mayor. En adición, también la Casa Blanca comunicó que hay un contingente de cerca de entre 2.000 a 3.000 soldados americanos especializados en ataques anfibios que se están movilizando desde Japón hacia esa zona. Entonces, todo esto sugiere una escalada, y una escalada lo que implica es que se retrasa entonces el tiempo para cualquier negociación o lo que también desde Casablanca públicamente se ha informado, una rendición incondicional. O sea, entonces, esto es importante entenderlo porque así como las escaladas, las desescaladas no son simétricas, es decir, el tiempo que te toma generar la destrucción de infraestructuras o, por ejemplo, el cierre de Hormuz no es el mismo tiempo que te toma reconstruir o reabrirlo, porque otro elemento de escalada es que se sabe que los iraníes habían colocado minas submarinas que entonces deben ser limpiadas. Eso también se toma un tiempo. Se ha hablado de la posibilidad de cruzar barcos a través de un convoy, pero cuando uno mira el indicador de la cantidad de barcos que pasaban para esta misma fecha el año pasado, entre 90 y 100 buques diarios, hoy por hoy están pasando 5. En el día de ayer pasaron 2. Entonces, restaurar esos flujos a los niveles que teníamos antes, pues puede durar semanas. Y mientras eso ocurra, habrá presión sobre el precio del petróleo. Tú mencionabas también sobre las reservas
que han sido puestas a disposición por varias economías avanzadas. Y el problema es que aunque ellos anunciaron cerca de 400 millones de barriles y actualmente están faltando en frecuencia diaria, por cierto, como 20 millones de barriles, el problema es que esas reservas, o sea, no es que se puede inyectar al mercado petrolero global 400 millones de barriles diarios. Los barriles diarios que esos países pueden comprometer posiblemente no superen los 3 millones. O sea, de los 400 te vas a tomar 150 días quizás para poderlos inyectar al mercado. Pero en frecuencia diaria, el mercado petrolero global, que junto con el gas es de alrededor de 100 millones de barriles, para ponerlo en un volumen que sea fácil de entender, actualmente podrían estar faltando entre 15 y 20 millones diarios. Sí. Ahí es donde está el problema. Entonces esas reservas que han sido puestas a disposición no son suficientes. Contribuyen a mitigar el problema, pero no lo resuelven. Por otro lado, Omán tiene un oleoducto que permite evadir el estrecho de Hormuz, y Arabia Saudita tiene otro oleoducto que permite transportar por vía terrestre hacia el canal de Suez, o sea, hacia la parte oeste. Pero entre ambos, probablemente estábamos hablando de 3, quizás máximo 4 millones de barriles diarios. Entonces, entre la reserva y el potencial de transportar vía terrestre por los oleoductos, todavía te van a estar faltando fácil 10 millones de barriles diarios. Entonces, esto es un problema grave. La Agencia Internacional de Energía lo declaró como el peor shock al mercado energético de la historia. Y lastimosamente Dominicana, el equipo de gobierno, que sé que están trabajando, ¿no?, en identificación de potenciales mitigantes, tienen que prepararse para volatilidad en estos energéticos, para incremento de los precios de los combustibles, eventualmente para inflación en algunos productos alimenticios, cierta presión sobre el tipo de cambio, y en función de las políticas que anuncia el gobierno, donde puede ocupar reservas internacionales del Banco Central, que hoy por hoy están en máximos históricos, superan los niveles que teníamos cuando la pandemia, que fue una crisis grave, y tiene, como mencionaste al inicio, recursos en el Banco del Estado que puede ocupar para tratar de mitigar estos impactos, pues siento que es una crisis muy grave, pero hay herramientas y mecanismos, y como todo estamos a la espera de los anuncios que hagan las autoridades de cómo van a implementar estos mitigantes. Bueno, Raúl, quiero agradecerte porque te tomé como 13 minutos para que entonces ya puedas partir hacia tu destino, por esta información tan valiosa que nos has ofrecido a esta audiencia para entender la magnitud de este conflicto y cómo va a impactar en la economía dominicana, porque eso se traduce en inflación, no solo para el país, sino para el mundo, porque también este conflicto involucra la logística y el transporte de materias primas, y ya se está hablando también de que muchas de esas materias primas que llegan a la República Dominicana para el área industrial, la producción industrial, se verá afectada, por lo que en lo adelante también, no solamente en el combustible, sino a nivel general, estaremos observando aumentos significativos por los servicios y la demanda que tengamos también de la compra en lo que tiene que ver con la construcción y demás. Así es uno de los potenciales impactos a nivel sectoriales que vamos a ver, porque la logística se va a volver más cara. Hay una contracción de la oferta global de buques, producto de todo este conflicto, y entonces aquellos que vienen del sudeste asiático sobre todo, sí. Y por ejemplo nuestro sector construcción está muy vinculado a importaciones de insumos del sudeste asiático, es uno de los que puede ver hacia corto plazo incremento en los costos de la construcción. Es parte también de los potenciales impactos que esta crisis global pues está generando y podrá generar. Bueno, gracias, Raúl. ¿Dónde la gente puede seguirte? ¿Estás activo a través de las redes? Tú informas y tienes un artículo, una columna de opinión en el periódico El Caribe, donde te mantienes allí informando y previsualizando también muchas de estas situaciones, y te agradecemos infinitamente tu tiempo y que compartas tus conocimientos.
un agradecimiento a ti y siempre a tu orden y un saludo a toda tu audiencia. Gracias, Raúl. Bueno, señores, ahí estaba Raúl Ovalle Marte, economista reconocido de la República Dominicana, indicándonos los motivos por los cuales se está aumentando directamente el precio de los combustibles en la República Dominicana, que viene siendo lamentablemente y lastimosamente un duro golpe para el país, que no se contemplaba que este año 2026 y se tenía perspectivas económicas de crecimiento, pues ahora mismo todos esos planes están en pausa y dependen de lo que esté haciendo Israel y Estados Unidos en contra de Irán y la respuesta que dé Irán defendiéndose de estos ataques donde su país en ese instante está siendo bombardeado y donde ellos también están bombardeando a sus vecinos. Se me olvidaba, pero no puede pasar por alto, los nuevos precios de los combustibles. La gasolina premium en la semana que va del 14 al 20 de marzo, que subió 5 pesos, se estará vendiendo a 295 pesos el galón. La gasolina regular aumenta también 5 pesos y estará a 277,50. El gasoil regular, que subió 5 pesos, se venderá a 229,80. El gasoil óptimo subió a 247 pesos con 10 centavos. Esto es lo más importante. En cuanto al gas natural, mantendrá su precio de 43,97 el metro cúbico. Y el GLP, ese que utilizamos para la cocina y otras actividades industriales también, y lo que tiene que ver con el transporte, mantiene su precio a 137 pesos con 20 centavos el galón. Recuerden compartir este contenido para que llegue a mucho más personas y nos vemos en una próxima entrega. Bye bye.